¿Mm? Así como el archivo que voy a utilizar para hacer la explicación. Es un archivo en Word. Aquí está, aquí está. Listo. Antes de iniciar, ¿tienes alguna duda sobre los ejercicios? ¿Algo en especial que digas, siempre me trabo acá? Pero sobre el nuevo tema, ¿sí, profesor? ¿No? Lo que quieras. Es decir, esto es una continuación de lo que hemos visto ya en balance. Ah, ya. Pues lo único que no le pregunté en correo, sino lo dejé fue expuesto en el trabajo, sí, el trabajo que entregué, es que en el último ejercicio decía que no se tenía en cuenta la corriente o sea, la corriente de entrada y la corriente de que vuelve y se mete como el flujo para para sacarle más partículas. De recirculación. La recirculación no o sea, el problema dice que se tenía en cuenta, se eliminaban esas partículas de la fuente número uno, pero en los ejemplos decía que el ciclón tiene que tener en cuenta lo que da en la fuente número 2, porque la fuente número 2 recoge lo que se reutiliza y lo que ingresa. De acuerdo. Entonces, yo decía, bueno, o sea, lo planteé de las dos maneras. Si no lo tiene en cuenta, pues eso se vuelve cero. Y si lo tiene en cuenta, pues se trabajaría como se explica ahí. Pero pues me queda la duda de si eso está bien planteado como yo lo dije. No, 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 no. Sí, creo que es una punta importante que la has hecho. Precisamente hace poco también revisamos ese ejercicio con otros estudiantes y teníamos el mismo problema. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? La interpretación que tú haces de la segunda corriente, es decir, hay una corriente que ingresa al sistema Sí, y a esa corriente que ingresa se le suma la recirculación. sí. ¿De acuerdo? Y entonces se genera una segunda corriente, que es la que realmente entra al equipo de separación. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo trabaja, la eficiencia del equipo sí se interpreta con base en lo que entra directamente al equipo de separación. ¿De acuerdo? Que es lo que tú llamas la segunda corriente, el F2. Sí, que une las dos corrientes, o sea, une esas otras dos corrientes. Exactamente. Lo Esa que es pasa la forma es que adecuada. la pregunta, el planteamiento era calcúlelo según la entrada en F1, o sea, en la primera. Entonces yo decía, bueno, entonces no tiene en cuenta la segunda. No, sí, claro que tenerla en cuenta. Lo que pasa es que seguramente hubieras tenido dificultades a la hora de interpretarlo, pero no hay problema. Es decir, precisamente para eso es el ejercicio, ¿de acuerdo? Yo no voy a Ah, calificar que lo hayan resuelto completamente, sino que hayan planteado el ejercicio adecuadamente, ¿de acuerdo? ah, Ya la evaluación es la que les va a decidir si sí o no. La evaluación, que cuándo es la evaluación, ya es esta semana, ¿no? el lunes es el último día. Ok, entonces tienes esta semanita para explicar. Entonces, mira, mi plan, ¿cuál es hoy? Voy a poner un ejercicio con dos unidades. Puede ser una unidad de mezcla, una unidad de separación o una unidad de mezcla y otra unidad de mezcla. ¿De acuerdo? Y con base en eso, resolver todas las dudas que se te presenten. ¿De acuerdo? Y si alguien más se nos une, pues las dudas que si alguien, pues solamente estás tú. Vale. Entonces, voy a cerrar el ejercicio. Lo que no me acuerdo es de dónde lo saqué. Seguramente es de este delgado. Entonces, esta referencia yo la dejé en el último archivo, pero la vuelvo a copiar. En la base de datos, el libro, ¿cierto? Encuentras este Sí. libro y ahí hay varios ejercicios. Ujú. De esos ejercicios vamos a plantear el número 11. Listo. Entonces dice,
A continuación se muestra el diagrama de un proceso continuo en estado estacionario de dos unidades de separación. Cada corriente está formada por la sustancia W y la sustancia Z. Y entonces, traigamos aquí. ¿Listo? Este es el diagrama de separación. Este es el diagrama de separación. Entonces tenemos una unidad primera y una unidad segunda. Y nos dicen que en todas estas corrientes puede haber presencia de W y de Z. ¿De acuerdo? Es una mezcla de dos sustancias que se llaman W y Z. Entonces, ¿sí? La corriente A tiene un valor de 100 kilogramos por hora. Y W es el 50% en masa de la corriente A. La corriente B es 40 kilogramos por hora y W es el 90% en masa. Las corrientes C, E de Ernesto, G de gato se desconocen en cantidad y en composición. La corriente D de dedo y la corriente F de Fernando tienen cada una un valor de 30 kilogramos por hora. La corriente D de dedo, en la corriente D de dedo la composición Z es del 70% y en la corriente F de Fernando es 40%. Calcular corrientes y composiciones desconocidas, es decir, resolver todo el sistema. ¿Listo? Entonces, antes de seguir, yo propongo que hagamos una tablita. Una tablita. Ay, ¿ahora qué pasó? Y en esa tablita vamos a colocar la información que nos interesa. Chiquemos esto un poco. Y aquí está la tabla. Vamos a colocar en esta primera columna los flujos. Tenemos el flujo A, B, C, D, E, F, G. O corriente, ¿no? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Flujo o corriente. Vamos a colocarle el valor. El valor de esas variables. Entonces aquí vamos a colocar el flujo. Epa. Entonces, miremos, la corriente A tiene un valor de 100 kilogramos por hora. Entonces escribimos 100 kilogramos por hora. ¿Qué pasó acá? Y W es el 50% en masa. ¿De acuerdo? W es el 50% en masa. Entonces, vamos a colocar aquí X como fracción másica. Fracción másica del componente W. En la corriente I. ¿Cuál es la corriente I? Puede ser A, B, C, D, E, F. ¿Listo? Entonces, nos dice que la fracción másica de la corriente W es 50%. Es decir, ¿qué escribo acá? Hay 0.5. 0,5, ¿cierto? 0,5. Entonces, 0,5. Listo. La corriente B es 40 kilogramos por hora. Entonces la anotamos. 40 kilogramos por hora. Y el componente W es el 90% en masa. Entonces, ¿aquí qué escribo? 0.9. 0,9. Perfecto. 0,9. ¿Listo? Las corrientes C de casa, E de Ernesto y G de gato se desconocen en cantidad y composición. Entonces, todos estos, C de casa, E de Ernesto y G de gato, pues no sabemos nada. No sabemos nada. La corriente D de dedo y la corriente F tienen cada una un valor de 30 kilogramos. Entonces, D de dedo, 30 kilogramos sobre hora. Y F también
30 kilogramos sobre hora. La corriente D de dedo tiene una composición de Z del 70%. Entonces, aquí voy a escribir la composición en masa, la fracción másica del componente Z en la corriente I. Nos dicen en cuál corriente D de dedo, o sea, aquí, es del 70%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Y la corriente F es del 40%. Y en la corriente F es del 40%. O sea, F de Fernando, composición de Z en la corriente F de Fernando, 0,4. ¿Listo? ¿Tenemos toda la información? Yo creo que sí. La corriente A tiene un valor de 100 kilogramos por hora y W está. La corriente B es 40 y W 90%. C, E y G no se conoce nada. D y F son iguales en 30 kilogramos por hora, composición en Z 0,7 y 0,4. ¿Listo? Ya está. Ahora, vamos realmente a verificar cuáles son las incógnitas. ¿Listo? ¿Cuáles son las incógnitas? Voy a marcar en amarillo las que son incógnitas. Pues C, corriente C, incógnita. La corriente E de Ernesto, incógnita. La corriente G de gato, incógnita. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que hallar o analizar mejor las composiciones de cada componente en las corrientes. ¿De cuántos componentes vamos a analizar la composición? De 2. De uno, hija. De ¿De uno. cuántos qué, perdón, profesor? O sea, tenemos dos componentes, pero cuando hablamos de las variables que vamos a analizar solo un componente. Ok. ¿Por qué? Porque cuando conoces un componente, automáticamente ya sabes el otro, Ok. ¿cierto? Entonces no es necesario decir que desconozco este y este, por ejemplo. Estos dos que están acá, decir, uy, los desconozco. No, mira que no los desconoces. Automáticamente tú ya los puedes saber. Ujú. Si tienes tres componentes, hay que hacer análisis de dos nomás. Ok. Cuatro componentes, haces el análisis de tres, porque el cuarto ya lo conoces por descarte. Sí. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, no conocemos la composición de W en la corriente C de casa. No conocemos la composición del componente W en la corriente D de dedo. No es cierto, sí la conocemos, ¿vale? 0,3. ¿Cierto? Automáticamente ese ya lo sabemos. No conocemos W en E de Ernesto. W en F de Fernando, ¿cuánto vale? 0,6. 0,6. 0,6. Perfecto. Y no conocemos, ahora sí, es cierto que no lo conocemos, W en G de gato. Ajá. ¿Listo? Entonces, número de incógnitas, ¿cuántos son? 3 incógnitas. 3 o 6 incógnitas. Son 6 incógnitas. 6 6 incógnitas. incógnitas. Entonces, ¿cuántas ecuaciones se necesitan? 5 ecuaciones. No, necesitas 6 ecuaciones. Ah, pensé que era n-1, no hay, no. No, el n-1 es cuando tienes número de componentes. Ok. ¿De acuerdo? Que lo analizas, pones en las balances por componentes n-1. Si tienes dos componentes, solo pones un balance por componente. Si tienes 4 componentes, solo colocas 3 balances por componente. Ah, ¿Listo? En listo. este caso, 6 incógnitas. Sí, sí, sí. Entonces, se necesitan
6 ecuaciones. ¿Por qué hago esto en este orden? Porque a veces los sistemas nos pueden generar más ecuaciones de las que necesitamos. Sí. ¿Listo? Entonces es mejor plantear primero unas 6 ecuaciones, mirar a ver si nos funcionan, y si no funcionan, ahí sí pensamos en una ecuación adicional. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos ahora a escribir esas ecuaciones. Vamos ahora a escribir esas ecuaciones. De acuerdo. Entonces, vamos con el balance general. ¿Cuál es el balance general de todo el sistema? Sería como la entrada como a lo que, o sea, es como el valor total, yo lo veo como el valor total, lo que entra en qué sale, por ejemplo. Vale, sí. Piensa, sí, tienes razón, es decir, lo que entra debe ser igual a lo que sale, pero tenemos que analizar todo el sistema como una sola unidad. Entonces voy a colocar acá un muñequito que nos va a ayudar a definir cuál Yo es lo la definí. unidad. Entonces mira que voy a envolver las dos unidades de separación y los voy a volver una sola. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, mira que no sabemos qué está pasando adentro, pero no nos interesa. Lo que Porque queremos saber, no. bueno, aquí falta una flecha, ¿no? Hacia adentro. De Sí. dedos, una flecha hacia adentro. Entonces, ahora sí dime, por favor, ¿cuál es el balance general? Sería A más D es igual a B más F más G. Perfecto, perfecto. Uy, me falta algo. Ah, la B de Bogotá. Ese es el general, ¿cierto? Sí. Sin analizar lo que está pasando aquí adentro. A más D es igual a B más F más G. Esa ecuación la voy a llamar ecuación número 1. ¿Listo? Para irlas numerando. Ahora hagamos un balance por componente. ¿Cuál componente querrías usar? Em, cualquiera, eran las, no me acuerdo de las letras. El que W. tenía, o sea, W que tiene más información. Bueno, igual la otra se conoce. Exactamente. Perfecto. Vamos a hacer el componente, el balance por componente según el componente que tiene más información, que en este caso es W. ¿De acuerdo? Entonces, voy a iniciar. Fracción, aquí lo tengo como W1, es fracción. Y fracción másica, ¿no? Sí. Fracción másica del componente W en la corriente A por la corriente A. ¿Quién sigue? Más la fracción másica de la corriente, fracción másica del componente W por la corriente D. Sí, fracción XWD por la corriente D es igual a la fracción másica del componente W en la corriente B más el componente por el componente B. Perfecto. Por la corriente B. Por la corriente B. Sí. Pues decirlo con palabras es complicado, ¿no? Parece trabalenguas. Sí. Pero bueno, tú lo tienes claro. Tú lo tienes claro. Aquí lo vamos a arreglar. Es que aquí lo tenía en W. Mejor colocarlo en X para no confundirnos tantas letras. Pues letras tan parecidas. ¿Mm? El componente W que entra en estas dos corrientes será igual al componente W que sale en estas tres corrientes. Sí. Listo. Aquí está el muñequito. Vamos a hacer el balance de la primera unidad.
Entonces, la primera unidad es esta que está acá. Entonces será A será igual a B de Bogotá más C de casa. ¿Cierto? Sí. Y el balance por componente era la fracción másica de W en A por la corriente A igual a la fracción másica de W en la corriente B por la corriente B, más la fracción másica de W en la corriente C por la corriente C. Esa es nuestra cuarta ecuación. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el balance de la segunda unidad. ¿Qué escribirías? Escribiría que D es igual, La segunda unidad es esta, ¿no? sí. Bueno, pero pues ahí toca tener en cuenta D, porque D pues también está ingresando. No, sí, no. No. D está ingresando dentro D de dedo está ingresando dentro de Ernesto, ¿de acuerdo? Pero tú solamente vas a escribir E de Ernesto. Ok. Mira, Bueno. Entonces, sí. E de Ernesto será igual a F de Fernando más G de gato. Ok. ¿Listo? Y ahora, lo mismo, el balance por componente en esa segunda unidad. Fracción másica por la corriente más igual a la fracción másica por la corriente más la fracción másica por la corriente. Y entonces ya tenemos 6 ecuaciones. ¿De acuerdo? Ya tenemos 6 ecuaciones. Podríamos hacer más ecuaciones. Por ejemplo, podríamos escribir que C de casa más D de dedo es igual a E de Ernesto. Y que el W en C más del W en D nos va a dar W en E de Ernesto. La podríamos escribir, pero si tú miras, en principio no las necesitamos, porque solo tenemos 6 incógnitas. Y las incógnitas están metidas dentro de las ecuaciones que hemos planteado. Ok. ¿Sí ves? C de casa, E de Ernesto, G de gato, están metidas en las ecuaciones. Entonces, en principio debería funcionar. En principio debería funcionar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué queda ahora por hacer? Despejarlas. Pues resolver el sistema. Resolverlas, sí. Resolver el sistema. Hagámoslos más pegaditos. No se vean tan lejos unos de otros. Bueno, ya podemos quitar esto. No, no. Quitarlo no. Vamos a achicarlo para que nos vaya diciendo quién conocemos y quién no conocemos. ¿Te alcanzas a ver? No, eso está muy chiquito. No. No. Ahí ya. Dejémoslo más grande. Eso, acá está. Listo. Entonces, busquemos una ecuación que solo le falte una incógnita por conocer. Sería el primero, el balance general. ¿Sí? Que De le una falta vez hacer. identificado, ¿cierto? El balance general, vemos que nos falta ya G de gato. El resto lo conocemos. Entonces, me voy a traer esta ecuación 1. Y vamos a despejar G de gato. Entonces será G de gato era igual a A más D menos B de Bogotá menos F de Fernando. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues reemplazamos. A, ya no me acuerdo, eso está por acá. 100 en unidades de los flujos conocidos, más D de dedo, que es 30, menos B de Bogotá, que es 40, menos F de Fernando, que es también 30.
Eso nos da 30. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Ya está. Entonces ya conocemos G de gato. Listo. Volvamos a analizar. Ya sabiendo G de gato, podríamos despejar E de Ernesto. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces me voy a copiar esta ecuación número 5. Tocamos acá y reemplazamos. F de Fernando vale 30. G de gato también vale 30. Y eso nos da 60 kilogramos sobre hora. Entonces, E de Ernesto, 60. Listo. Sigamos mirando. C de casa, ¿no podríamos despejarlo? Sí, mira. Ya, a ver más. Entonces, me voy a traer esta ecuación. Y despejemos C de casa. Entonces, C será igual a menos B. A es 100, B 40. Entonces C será igual a, también será igual a 60 kilogramos sobre hora. ¿Y quién nos falta? Las composiciones. Entonces vámonos y busquemos una ecuación que tenga la composición de C de casa. Uy, ¿no hay? Ah, sí, mira, acá está. Sí. En la número 4. WAB, WA, mentiras. Composición en A, conocido. Composición en B, conocido. A conocido, B conocido, C conocido. Entonces podemos despejar composición de C. Entonces me voy a traer esta ecuación. Vamos a despejar fracción igual. Esto yo lo hago un poco rápido. Si ves que no me entendiste, me dices, ¿vale? Me dices, no te preocupes que no me voy a enojar. Pues pongamos la ecuación, ¿no? La ecuación 4. Ay, señor. Mira, el término donde tengo la variable que me interesa, hay que dejarlo aislado. ¿Cómo se hace? Pues el otro término debemos restarlo a ambos lados de la igualdad. Y por eso nos queda fracción en A por A menos fracción en B por B. ¿Sí ves? Y después, esta fracción que está multiplicando, mentiras, esta corriente C de casa que está multiplicando a esta fracción, pues la dividimos a ambos lados de la igualdad y por eso queda aquí. Me quedó mal, ¿no? Es acá. Y ya está. ¿Y ahora qué queda que hacer? Pues reemplazar. Reemplazar. Entonces, aquí mismo reemplacemos. Entonces nos vamos a la tabla. Fracción en A, 0,5. Por A, 100 kilómetros por hora. Kilogramos sobre hora. Fracción en B, 0,9.
Flujo en B, 40. Y el flujo en C, 60. De tal forma que hacemos ese cálculo. Da 0.233333. 0,233. Entonces ya tenemos la fracción de W en la corriente C de casa, que nos da 0,233. Tú me habías dicho. Yo quiero es anotar que este valor es conocido y esto nosotros lo hallamos. Y este también lo hallamos. Sí. Este lo hallamos y este también lo hallamos. De la información que nos daban. De acuerdo, ya tenemos la concentración, la fracción másica en la corriente C de casa. Ahora, busquemos otra ecuación. ¿Por qué me hace esto? Y miremos la fracción en la corriente E de Ernesto. Estaría en la ecuación 6. En la ecuación 6. ¿Y el resto de cosas las conocemos? Miremos. Composición. Flujo en E, sí. Fracción de en F, sí. Sí. Flujo F, sí. Fracción en G. Sí. Ay, no. No. Y G tampoco la conocemos. ¿De acuerdo? G tampoco. Ah, y G sí se conoce. G la conocemos. Sí. Pero no conocemos ni este ni este. Pero entonces, estos mismos dos términos, mira, este término, lo voy a poner en el color rojo. Perdón, profesor, es que se congeló la imagen. Ah, ya la puedo ver. Listo. Entonces te decía, mira, en esta ecuación tenemos este término que lo pongo en rojo y este término que lo voy a poner en azul. Este azul. ¿Listo? Mira que son los mismos dos términos que están acá, en la ecuación número 2. Y el resto de cosas son conocidas. Fracción por A, sí. En D de dedo, sí, conocido. B de Bogotá, conocido. E de Ernesto, conocido. Entonces date cuenta que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La número 2 y la número 6. Sí. ¿Cierto? Las incógnitas son fracción en F y fracción en G. Y como tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, pues las podemos resolver. ¿Vale? Ok. No es tan corto como uno quisiera, pero ahí está la salida. A menos que haya otra ecuación que nos ayude, pero creo que no la hay. No, eso no la hay. F y G no. No, no la hay. Entonces nos toca usar las dos ecuaciones que están ahí. Entonces me voy a traer esta ecuación. Y esta ecuación. ¿De acuerdo? Bueno. Nada, hay que usar los métodos que tú ya conoces. Sustitución, eliminación, igualación. ¿De acuerdo? Lo que no me gusta es igualación, no creo que sea conveniente. Porque estaríamos ya hablando de una verdad. A ver, déjame ver una cosa. ¿Qué es lo que no me gusta? Mira, ¿qué es lo que no me gusta? Esto te lo dice la experiencia. Mira, el balance de materia nunca tiene una ciencia, un camino por el cual seguir y uno nunca perderse.
cada problema tiene su vida propia, ¿no? Tiene su misterio. Y lo que no me gusta es que nosotros podríamos igualar la fracción de E con este. Ah, no, pues sí se puede hacer. Porque mira, si esto es igual a esto, que obviamente lo es, pues esto lo podemos reemplazar aquí. ¿Sí te das Sí, cuenta? sí. Entonces voy a reescribir la ecuación 2, pero en vez de escribir estos dos términos, voy a escribir Uno fracción y en E otro. de Ernesto por E de Ernesto. Ok. Y de aquí ya conocemos todo, menos fracción de E de Ernesto. Ujú. Entonces aquí sí la podemos despejar. Entonces, da igual. Lo voy a hacer también rápido, por favor, mujer, sin miedo. Si ves que te pierdes, me dices, no hay problema. Bueno. Lo que está al otro lado de la igualdad, en el numerador, menos el término que acompaña, dividido la corriente E de Ernesto. ¿Qué opinas? Bien. ¿Sí? Este término lo pasamos, lo restamos a ambos lados de la igualdad y nos queda todo esto, mira. Todo esto que está en el numerador. Ah. Y lo dividimos entre la corriente E. Pues ahora reemplacemos. Fracción 0,5, corriente 100 kilogramos por hora. Fracción en D de dedo 0,3. Corriente D de dedo 30 kilogramos por hora. Fracción en B de Bogotá 0,9 por B de Bogotá, que es 40 kilogramos por hora, dividido E de Ernesto, que es 60 kilogramos sobre hora. Esto lo podemos hacer con confianza sin escribir unidades, ¿no? Aquí deberíamos escribir 100 kilogramos sobre hora, 30 kilogramos sobre hora, 40 kilogramos sobre hora, 60 kilogramos sobre hora. ¿De acuerdo? ¿Por qué me Sí. estoy dando el lujo de no escribir las unidades? Porque sé que todos los flujos tienen las mismas unidades. Ok. ¿Vale? Es posible que un flujo esté, por ejemplo, en kilogramos sobre hora y el otro esté en libras por minuto. Entonces ya ese chiste no lo podemos hacer. Es mejor escribir todos con unidades en caso de que haya que hacer alguna conversión. ¿De acuerdo? Ok. Listo. ¿Cuánto te da eso? ¿Lo hiciste? 0,383. 0,383. Entonces aquí la fracción en la corriente de Ernesto, 0,383. Que sea bonito. Listo. Ahora sí, nos falta solamente la fracción en G de gato. Busquemos otra ecuación. La, a la fracción. Ah, pero En entonces la, ya en la teníamos ecuación WF, 6 no mira. se puede. Dime, hija. En la ecuación 6 no se puede. Sí, claro. Ya teníamos WF. Yo no sé por qué dije que no lo teníamos. Es que G sí tenemos a G, no la fracción en G. Entonces ahí solo estaría pendiente la La fracción. fracción en G, ¿sí? Mira, ya, acabamos. Entonces nos traemos la ecuación 6 y despejamos la fracción en la corriente G de gato. Entonces, igual, entonces, lo que está al otro lado de la igualdad, menos el término que acompaña, dividido la corriente G de gato. Reemplazamos
Entonces, fracción de, en la corriente E de Ernesto, 0,383, por la corriente E de Ernesto, 60, fracción en la corriente F de Fernando, 0,6, flujo F de Fernando, 30 kilogramos sobre hora, sobre el flujo de G de gato, 30 kilogramos sobre hora. ¿Cuánto te dio? 0.166. Y ya hemos terminado. 166, no 500. 166, listo. ¿Qué pasó? 166. ¿Listo? En teoría ya acabamos, ¿cierto? En teoría. Pero lo ideal sería hacer una comprobación. Ok. ¿Ok? Una comprobación. Eso es lo chévere del balance. Que tú fácilmente puedes comprobar si las ecuaciones que planteaste son, no las ecuaciones, sino los resultados que has obtenido son adecuados, son verdaderos. ¿Mm? Entonces, en este caso, yo sugiero que planteemos el balance por componente aquí en este punto de mezcla. Porque aquí, mira, donde se unen C de casa con D de dedo, es un punto de mezcla. Ajá. Como ya tenemos todos los datos, podríamos plantear el balance por componente en estas tres corrientes, ¿cierto? Y mirar que nos dé una igualdad verdadera. Entonces, D de casa más D de dedo es igual a E de Ernesto. ¿Listo? Pero no, ese no es lo que quiero. Mejor pongamos este, que es el balance por componente, porque es que se tiene más información. Fracción en C por C, fracción en D por D, fracción en E por E. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues coger los datos que ya conocemos y reemplazar. ¿Y qué tiene que pasar si es correcto? Pues nos tiene que dar Iguales. la igualdad. Nos tiene que dar igualdad. Entonces, fracción de W en C de casa. 0,233 por C de casa, que es 60 kilogramos sobre hora. Fracción de W en D de dedo, 0,3 por D de dedo, que es 30 kilogramos sobre hora. Fracción de W en E de Ernesto, 0,383 por E de Ernesto, que es 60 kilogramos sobre hora. Aquí sí creo que es mejor poner las unidades, ya que es una comprobación, es mejor tener las unidades. ¿Y sí? Pues en la primera da 22.98. 22,98. Sí. Y en la segunda, 22.98. Entonces, como conclusión, Está pues el bien. ejercicio está correcto. ¿De acuerdo? Si tienes dudas, pues puedes usar cualquiera de las ecuaciones que ya tienes planteadas. ¿Mm? Por ejemplo, esta ecuación, no, las planteadas. Esta ecuación 1 tiene que cumplirse, entonces A más D de dedo es 130, B de Bogotá 40, más F de Fernando 30, 70, más G de gato. Uy, me perdí. A más D de dedo, 30, 130. B de Bogotá, 40. F de Fernando, 60. Eso da 100. Más G de gato da 130. Entonces sí, este está 130. correcto. ¿Mm? Okay. Coges cualquier otra por componente, haces el mismo ejercicio y te tienen que dar la misma igualdad. Por cuestión de decimales, de pronto no te dé exacto igual un lado que el otro lado. Pero tienen que ser muy parecidos. Tienen que ser valores muy parecidos. ¿Qué opinas? ¿Cómo te fue con esto? Bien. Pues como ¿Sí? es una continuidad del tema, pues ya es más entendible. No, claro, sobre todo es pensando en ahorita tu evaluación, ¿no?
La evaluación que tienes esta semana, que tienen esta semana, yo hablándote a ti, pero bueno, hablándole a todos, porque va a quedar la grabación, pensando en la evaluación, ¿de acuerdo? Sí, señor. No sé, ¿hacemos otro ejercicio? ¿Qué opinas? Bueno, profesor, está bien. Mm, Ay, pero no tengo aquí a la mano, me toca buscar el libro. Toca buscar el libro. A ver, pues buscamos el libro, no pasa nada. ¿Sí miraste los ejercicios del libro? Los miré para entender, por ejemplo, el del ciclón, pero no encontraba así un ejemplo muy o parecido, entonces no. Ok. O sea, Entonces, los busqué, pero no. listo. Vamos a entrar aquí a UMB virtual, UMB buscador, perdón. Buscamos la base de datos, el libro. Como tú eres estudiante de la universidad, tú puedes iniciar sesión. ¿De acuerdo? Claro que primero hay que registrarse. Y te puedes registrar con cualquier correo. ¿Listo? ¿Esto para qué? En esta base de datos. Eso solo funciona en esta base de datos. No todas las bases de datos tienen las mismas aplicaciones. Entonces yo le voy a decir ingresar. Yo voy a entrar con mi usuario y contraseña. Y lo chévere de estar registrado es que te permite tener un estante. Mira, aquí dice mi estante. ¿Sí ves? Mi estante. Y ahí uno puede guardar, entre comillas, guardar, pues las búsquedas que uno ha hecho. ¿Mm? Ah, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo balance de materia, procesos unitarios, química ambiental, y no sé por qué no tengo uno de fisicoquímica. Debería tener uno de fisicoquímica, ¿vale? ¿Cómo haces la búsqueda? Simplemente le das clic en cualquier parte, como dice acá, mira. Teclee en cualquier lugar para realizar una búsqueda rápida. Entonces le das clic en cualquier parte y busquemos un libro, procesos químicos. Pues no aparecen procesos químicos, pero sí aparecen, mira, ¿cómo que no? Fundamentos en procesos químicos. Uy, lo voy a poner en balance. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mira, aquí a la derecha está el icono que dice añadir a estantería, ¿vale? sí. Le damos clic y ahí debe aparecer una caja de diálogo. Ah, no. Ay, ¿qué pasó? ¿Lo adicionó? No lo adicionó, no me fijé. Aquí está. Dice, ya existe en la estantería, es decir, sí lo adicionó a la estantería. Entonces después voy a volver, le digo mi estante y busco el libro donde lo quiero. Fundamentos de los procesos químicos. Fue el que acabé de colocar. Y entonces lo puedo colocar, le doy clic aquí en el cuadrito y le puedo decir enviar a carpeta. ¿A cuál carpeta? Pues a una de las carpetas que yo ya creé antes. De pronto la carpeta no exista, pues tú puedes crear la carpeta. Y a la carpeta se va a llamar balance, la carpeta de balance. Enviar. Y entonces cuando tú vuelvas a buscar el libro, pues ya lo tienes más o menos guardado, no hay que volver a buscar el autor ni nada de esas cosas. Sí. Es propaganda nomás, pero pues para que lo tengas en cuenta. Listo, listo. Balance. Ahora sí, entremos a la carpeta de balance. Es el tomo 2 de Méndez, ¿cierto? Ya lo olvidé. ¿Dónde está? Sí, Méndez Delgado. El tomo 2 de Méndez Delgado. Leer en línea. ¿Y qué página es? 34. Aquí le voy a poner la página 34.
Bueno, esos son ejemplos, ¿no? Y aquí están los problemas. Este está muy largo, no alcanzamos. Puede ser este, ¿te parece? Sí, señor. Yo lo voy a plantear. Bueno, hija, lo voy a plantear y ya la resolución ya te la dejo a ti, porque si no, no alcanzamos. Con seguridad no Bueno, alcanzamos. Vale, vamos a copiar todo esto. Y otra cosa chévere que tienes de registrarte en esta base de datos es que te permite usar las funciones. Las funciones, por ejemplo, de copiar, como voy a hacer sí. yo. Si no estás registrada, no te deja copiar. Entonces es mejor estar registrados. Ok, entonces volvamos al Word. Aquí estás. Este es el ejercicio 18, entonces peguémoslo. Uy, más que está largo. Lo chévere también es que cuando tú lo pegas, inmediatamente te pega la referencia. Sí. Entonces así sabes de dónde salió el ejercicio. Ya nosotros ya sabemos, no necesitamos 18. Y traigámonos el muñequito. Este sí me toca imprimir pantalla. Pegar. Formato, recortar. De acuerdo, ya está. Veamos. A nivel industrial, un equipo de extracción líquido-líquido está conformado por dos operaciones unitarias en serie. Un mezclador para realizar un contacto íntimo y un decantador. Mira, aquí está, mezclador, un contacto íntimo y un decantador para realizar la separación de las dos fases inmiscibles. Inmiscibles. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué significa inmiscible? ¿Que no se mezclan? Que no se disuelven, más que no mezclarse, que no se disuelven. ¿De Ok. acuerdo? Porque una mezcla puede ser una mezcla homogénea o heterogénea. En este caso será una mezcla heterogénea porque no se solubilizan. No hay solubilidad entre los componentes. ¿De acuerdo? Se pueden mezclar, pero no hay solubilidad. Cuando dicen dos fases inmiscibles, como es un extractor líquido-líquido, las dos fases son líquidas, pero no se disuelven. Piensa el ejemplo clásico, agua y aceite. Los dos son líquidos, pero cada uno es una fase diferente. ¿De acuerdo? Piénsalo así de esa manera. Son dos fases, ambas son líquidas, pero no se van a mezclar. ¿Listo? Al mezclador entran 9.500 kilogramos por hora de una solución de alimentación formadas por A y B. ¿Listo? Tenemos dos componentes A y B, donde A es 52,63% en masa y una corriente C de casa puro, que es el solvente. Se tiene que A forma una solución conformada por los componentes A y C y una solución formada por los componentes A y B. Eso es lo que tiene la extracción líquido-líquido, que hay un componente que sí disuelve a los otros dos componentes, pero esos dos componentes entre sí no son solubles. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene la extracción líquido-líquido. En el mezclador se forma una solución conformada por los componentes A y C y una solución formada por los componentes A y B. La solución A y B que sale del mezclador tiene 2,17% de A y la solución formada por A y C que sale del mezclador. Uy, pero este muñeco no está bien explicado. La solución de A y B que sale del mezclador tiene 2,17%.
Y la solución formada por A y C que sale del mezclador tiene 92,45% en masa de A. En el decantador se separan las dos corrientes formadas para obtener el extracto y el refinado. Realizar el balance de materia y calcular los principales indicadores del mezclador. El mezclador y decantador. Es que está eso escrito. Unitarios de producción. Unitarios de producción. No mal copia aquí. Unitarios de producción. Ya, ahora sí. No tengo claro el enunciado. Y eso es un problema a la hora de enfrentarse a los ejercicios. En el mezclador se forma una solución formada por componentes A y C y una solución formada por los componentes A y B. Ah, ya entendí. No, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. A ver, nuevamente, mira. Una solución tiene A y B y la otra tiene A y C. A es soluble con B y A también es soluble con C. Pero B y C no son solubles entre sí. Ah, ok. ¿De acuerdo? Por eso cuando salen las dos corrientes, mira que sale solamente A y C o A y B, porque C y B no se mezclan, no se solubilizan. ¿De acuerdo? Okay. Entonces mira que esto no es, yo pensé que era un ejercicio de 2 unidades, pero realmente no son 2 unidades. Simplemente ellos están describiendo que primero se mezclan y luego se decantan. ¿Cómo así se decantan? Porque hay un fluido, una solución que tendrá mayor densidad que la otra solución. Como hay una diferencia de densidades, pues una va a flotar encima de la otra. ¿Cierto? Sí. Por eso se llama decantador. Y entonces, ¿qué se hace? Pues un tubito lo ponemos más arriba y sacamos la solución que es menos densa, y un tubito que está más abajo, sacamos la solución más densa. ¿Listo? Pero en esencia es una sola operación, no son 2 operaciones, es una sola. ¿De acuerdo? Entonces esto está muy sencillo, muy sencillo. Bueno, pregunta. ¿Cuántos componentes hay? Componentes, tenemos 3 componentes. Hay 3 componentes. Hay 3 componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son? A, B y C. ¿Cuántas corrientes? Corrientes tendríamos 2. ¿Cuáles son? A más B y C. Y estas dos de acá no son corrientes Ay, también. sí, las corrientes de salida. Sí. Claro, corrientes de entrada, muy bien, y corrientes de salida. No me gusta la forma en que plantearon el ejercicio, porque no identifican, no el ejercicio como tal, sino el diagrama, porque no identifican las corrientes con nombres que no sean ambiguos. Por ejemplo, aquí pusieron A más B y aquí también hay A más B. Y entonces, pues no pueden ser la misma corriente, son corrientes diferentes. Entonces, yo estoy aquí preparando un muñequito que nos permita identificar cada corriente individualmente. Lo hago en PowerPoint y no te lo dejo ver porque es que he descubierto que cuando uno hace muñequitos en PowerPoint o en Excel mientras está haciendo teleconferencia, videoconferencia, se bloquea, se bloquea. Y entonces desbloquearlo, pues no es que sea muy difícil, pero es incómodo. Es incómodo. Entonces lo estoy haciendo, ya te dejo ver qué es lo que estoy haciendo. Ay, no. Listo. Vamos a llamarlo, bueno, lo voy a llamar M1.
llamemos esta M2. Llamemos esta M3. Bueno, el ejercicio no está tan sencillo porque son, ¿cuántos componentes? 3 componentes. 3 componentes, entonces la cosa ya se complica un poquito. Se complica en longitud, pero no en concepto. Ya está, ya tengo este C, pegar, control X, y voy a quitar este y poner este. Está como más chévere este, ¿cierto que sí? Sí, señor. ¿Vale? Ya está. Entonces, lo siguiente que yo siempre sugiero, no es la regla, ¿vale? No es la regla que tienen que ser como yo los pido. No, pero hacer la tablita con las incógnitas, o sea, con todas las variables que deberíamos conocer, no está mal. No está mal, ¿de acuerdo? Entonces voy a, ¿cómo hago para hacer esto más pequeño y que me quepa todo? ¿Si alcanzas a leer ahí? Sí, señor. Bueno, voy a introducir la tabla. Voy a insertar una tabla con 4. Voy a dejarla así. Vamos a poner toda la tabla centrado porque es una cosa obsesiva para mí que se vea elegante, a pesar que no es necesario que se vea elegante. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí vamos a poner las variables. Coloquémoslos todos los flujos. M1, M2, M3 y M4. Necesito otras dos. Necesito otras dos. Entonces insertar, disposición, insertar a la derecha, insertar a la derecha. Profe, que cómo sabe cuánto, uno cómo sabe cuántas columnas va a colocar. Hija, es experiencia. Es la experiencia. ¿Por qué? ¿Qué voy a escribir? Como tenemos 3 componentes, en cada corriente, ¿cuántas composiciones vamos a colocar? Tenemos 3 componentes. Entonces, ¿cuántas composiciones vamos a plantear en las ecuaciones? ¿No? Recuerda que son 3 componentes, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a hacer, por cada unidad, no vamos a hacer 3 balances por Vamos a componente. hacer Vamos a 2 hacer solamente balances. 2, ¿de acuerdo? 2. Uno por cada componente. Y más o menos la misma regla se va a aplicar aquí a la hora de expresar los componentes, las composiciones que no conocemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí fracción másica del componente A en la corriente 1. ¿Sí? Sí. Entonces aquí la parte difícil es decidir cuál será el que queremos hallar. A y B, B y C o A y C. Yo colocaría A y C. Experiencia, hija, es experiencia. Eso no tiene receta. Bueno, ¿por qué colocaría A y C? Porque A está en la mayoría de corrientes. Sí. Y C está puro en una sola de las corrientes. Ok. ¿Vale? Y yo creo que así será más fácil. Pero no hay garantía, ¿no? O sea, eso hasta que uno no lo cacharre, no se sabe. Entonces, fracción másica de A en 1, fracción másica de A en 2, fracción másica de A en 3 y fracción másica de A en 4. De la misma manera, dijimos A y C, entonces fracción másica de C en 1, fracción másica de C en 2, fracción másica de C en 3, fracción másica de C en 4. No me hacen falta estas columnas. Disposición, eliminar. ¿Si alcanzas a ver todo, hija? Sí, señor.
De acuerdo. Vale. Entonces, al frente de cada una de las variables voy a colocar los valores si se conocen. Entonces, volvamos a leer. Al mezclador entran 9.500 kilogramos de una solución de alimentación formadas por A y B. Entonces, este 9.500 kilogramos por hora, ¿qué será? La masa. Es el flujo másico, ¿cierto? Porque mira, kilogramos sobre hora. ¿El flujo másico cuál? ¿M1, M2, M3 o M4? A y B, M2. El M2, muy bien. 9.500 kilogramos sobre hora. ¿Listo? Sigamos. Donde A es 52,63% en masa. Ese numerito, ¿dónde lo escribo? Donde A es... donde A es 52. No puede, eso, no, ahí se está refiriendo ya a la fracción másica, sí, sí. ¿En dónde? ¿En cuál corriente? En M2. En M2. Entonces será la fracción másica de A en la corriente 2, 0,5263. Okay. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Y una corriente C puro. ¿A qué se refieren una corriente C puro? ¿Cuál será? ¿M1, M2, La M3 o M4? M1, entra solita. M1. Y entonces es puro. Y entonces la fracción másica de C en la corriente M1, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Listo. Ya llegamos a toda esta parte. Ahora, se tiene que voy a empezar a hacer esto. Desde aquí. Pongámosle un color verde esperanza para saber de dónde empezamos a leer. Porque esa es otra de las cosas que pasan, ¿no? Que uno se pierde a la hora de leer tanta información. Entonces, se tiene que A es soluble con C y en B. ¿Sí ves? Lo que acabamos de analizar. A se solubiliza con C y se solubiliza con B. ¿Para qué es la extracción líquido-líquido? Nosotros queremos sacar un componente valioso de esta solución. Seguramente el componente valioso es A de Andrés. Pero es muy difícil separarlo de B de Bogotá. Entonces, ¿qué se hace? Se disuelve la mayoría de A de Andrés en esta corriente M2. Porque después, cuando lo disuelva, la solución A con C es mucho más fácil de separar por otro proceso que la solución A más B. Okay. ¿Okay? Para eso se hacen las extracciones líquido-líquido. Lástima que aquí no usaron un ejemplo de verdad. Pero, por ejemplo, una extracción líquido-líquido puede ser... a ver, pienso. Pienso. Mm, 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 mm. No me acuerdo. No me acuerdo. Hace mucho no estudio estas cosas y se me olvidó. ¿Qué ejemplos pueden ser para la extracción líquido-líquido? Ya. No, pero eso no es extracción líquido-líquido. No, lo pienso y te la debo. Bueno, se las debo. Te las debo. Porque no me acuerdo de extracción líquido-líquido. Me acuerdo de extracción líquido-sólido, pero no extracción líquido-líquido. Bueno, se las debo. Vale, entonces, ya miramos que A y B son solubles, A y C son solubles, pero B y C no son solubles. ¿Listo? El mezclador se forma una solución conformada por los componentes A y C, que es el extracto, que aquí lo llamamos M3, y una solución formada por los componentes A y B, que es el refinado, que la llamamos nosotros M4. La solución de A y B, o sea, M4, que sale el mezclador, tiene 2,17% en masa de A. ¿Dónde escribo esto?
En, en M4, la fracción másica. Fracción másica de A en la corriente 4. ¿Qué escribo? 0.217. 217, perfecto. ¿Listo? Y la solución formada por A y C, que sale del mezclador, tiene 92,45% en masa de A de Andrés. ¿Dónde escribo eso? En M3, en la fracción másica de A. Exacto, 0,9245. ¿Listo? En el decantador se separan las dos corrientes. Claro, en el mezclador se forman dos soluciones que no se mezclan entre sí, pero en el decantador se separan por diferencia de densidades. ¿Listo? Vale. Ya consignamos la información que nos entrega el enunciado. ¿De acuerdo? Pregunta. Con este análisis que acabamos de hacer, ¿podemos hallar algún otro valor de las composiciones? Pues la fracción másica de M1 ya la tenemos. Vale. ¿Cuánto entonces vale acá? ¿Cuánto vale? Ahí vale 0 porque no sale nada. Perfecto. No hay A de Andrés en la corriente M1. No. Listo. ¿Podemos saber la fracción de C de casa en la corriente 2? En la corriente 2 sí, también. ¿Cuánto vale? Vale 0.63, vale, ay, perdón. 0.4737. Hija mía, pregunta. ¿M2 de quién está compuesta? De A y B. Y aquí estoy Vale. trabajando a C, no tiene nada, vale 0. Perfecto, muy bien. No hay nada de C en la corriente A. En la corriente 2, perdón. No hay nada de C de casa en la corriente 2. Listo. Ahora, la composición de C en la corriente 3, ¿la podemos saber? En esa sí, en la corriente 3. ¿Cuánto vale? Vale 0.0755. Porque no hay B, ¿cierto? No hay nada de B, entonces solamente A y C, entonces por eso esa resta que hiciste está perfecta. 0,0755. Sí, ¿Listo? Y la composición de C de casa en la corriente 4, ¿cuánto vale? 0. 0,0. ¿Listo? Entonces mira que un ejercicio que parecía ser gigantesco no lo es tanto, porque solo necesitamos 3 ecuaciones para hallar 3 incógnitas. Sí. ¿Vale? Y entonces está por definir cuáles son esas 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? Pues solo necesitamos 3 ecuaciones. Primero hay que asegurarnos que tenemos toda la información consignada. ¿De acuerdo? A veces los problemas, los ejercicios tienen información de la cual tú puedes extraer una ecuación extra. ¿De acuerdo? Hay que mirar que esa ecuación no esté escondida por alguna parte. Por ejemplo, que te digan, se extrajo el 30% de la corriente que en 1 y sale por la corriente 3. Entonces, eso hay que volverlo a ecuación. No es un balance, pero te están diciendo, un porcentaje se extrae que está en la corriente 1 y eso se va por la corriente 2. Esa información hay que volverla a ecuación. ¿De acuerdo? No es el caso acá porque no nos están diciendo ese tipo de cosas. Ya nos están dando toda la información que necesitábamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, déjame, voy a... Ya te dejo ir, ya te dejo ir. Ya, mejor así.
¿Listo? Ok. 3 ecuaciones, no sé. ¿Cuáles crees que nos relacionen y que sean ecuaciones que relacionen las incógnitas que tenemos? ¿Cuál sería la más lógica? La primera. No. Em, es que como una ecuación de balance general, no sé. Sí, claro. La No, ecuación de balance general. ¿Cuál sería la ecuación de balance general? pues A más B más C. Eso está otra. No, hija mía, no. No puedes hablar de A más B más C, sino de las corrientes. Perdón, perdón. Mm, ¿Listo? M, bueno, pues M1 más M2 es igual a M3 más M4. Perfecto, Ya, perfecto. yo estaba pensando en los componentes, yo no. Sí, no, no. Las composiciones no se pueden sumar así, menos si son de diferentes corrientes. Sí, no. M1 más M2 es igual Es igual a M3 más M4. a M3 más M4. ¿Listo? Ahora hagamos un balance por componente. ¿Cuál componente hacemos? El componente C que tiene, se puede cancelar varias veces, eso se puede. O sea, está bien hacerlo así, porque como varios son cero. Lo ideal, sí, también se puede hacer. Inclusive es lo más recomendable precisamente por eso, porque varios términos de esa ecuación seguramente van a dar cero. Lo importante de eso es que la ecuación se va a simplificar y va a ser más fácil sacar información de ahí. ¿Mm? Entonces sí, es lo más recomendable. En este caso, ¿cuántos componentes hay? Hay 3. Entonces necesitamos 2 ecuaciones por componente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles componentes? Pues preferiblemente los que tengamos información, que serían A de Andrés y C de casa. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, fracción másica del componente A. ¿Sí los estoy llamando W? Ah, sí, lo estoy llamando X. A ver, espérame aquí. Diseño del componente A en la corriente 1 multiplicado por la corriente 1, fracción másica en la corriente 2 por la corriente 2, fracción másica en la corriente 3 por la corriente 3, fracción másica en la corriente 4 por la corriente 4. Esa sería nuestra segunda ecuación. Y la tercera, pues con el componente C. No vamos a usar el componente B de Bogotá porque si al introducirlo nos produce ecuaciones linealmente dependientes. Y no queremos ecuaciones linealmente dependientes. Queremos que sean todas independientes entre sí para poder resolver el sistema. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Y lo ideal es, antes de hacer todo el despeje, ¿cierto? Lo ideal es primero tratar de simplificarlas con los valores que ya tenemos, sobre todo los que son cero. ¿Vale? Entonces, hablemos, por ejemplo, de esta ecuación 2. Pues vamos a escribir. Fracción en la corriente 1, 0. Entonces, todo este término se vuelve 0. Mira. La fracción 2 es así, no es 0. La fracción 3 no es 0. La fracción 4 no es 0. Entonces, no se puede simplificar más. Ok. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, en vez de trabajar con esta ecuación toda larga, pues mejor trabajemos con esta ecuación cortica. Hagamos el mismo ejercicio con la ecuación 3. Entonces, fracción de C de casa en la corriente 1 vale 1. Entonces, mira cómo se simplifica acá. Ah, ¿Cierto? sí.
fracción de C de casa en la corriente 2, pues es 0. 0. Entonces, todo este término desaparece. Fracción másica en 3, esa sí no desaparece, esa sí tiene un valor. Y la fracción en 4, esa sí es 0, por tanto. Entonces, ya tenemos 3 ecuaciones más decentes, ¿cierto? Sí. Más decentes para trabajar. Para trabajar. A la hora de aplicar el álgebra, ¿no? Pensado en el álgebra. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, sí. Ay, mejor le cambio el color a la letra. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no sé qué pasó. Bueno, tú me entiendes. Sí. Tú me entiendes. Son estas 3 ecuaciones. Y entonces, nada, no sé qué sugerirte. M1 y M1, pues eso empezar sí con una ecuación que tenga el valor conocido, ¿no? M2. Entonces puedes aquí, por ejemplo, poner despejar M1 en función de las demás y luego reemplazarlo aquí y luego volverlo a reemplazar aquí. Sí. La última está más, la 3 es más rápida. Ya se empieza a podría simplemente despejar M3 de acá y reemplazarlo acá. Y reemplazarlo acá también, que te quede en función de M1. Y ya solo te quedaría por despejar M2 y M4. M2, M3 y M4. M1. O podríamos colocar aquí M1, M3 acá. No, mentiras, aquí no podemos colocar M1 porque es 0. Mejor dicho, voy a quitar esto de acá. Porque me estoy confundiendo y creo que tú también. Sí, se ve como... Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué se ve tan difícil cuando no es tan difícil? Bueno, creo que ya la tengo. Creo que ya la tengo. Voy a coger M1. Ojalá sin estas cosas horribles. No, se quedó amarillo para siempre. Bueno, nada. En vez de M1, voy a escribir fracción en 3 por M3. Ah, al fin. Listo. En vez de M1, mira, escribí fracción de C de casa en 3 por la corriente 3. Me quedó todo esto. ¿Listo? Ahora, mira que de esta ecuación desconozco M3, M2 y M4. M2 y M4. Ahora no la vi, ¿por qué no la veo? Lo único que conozco es M2. M3 y M4.
No se están eliminando. ¿Por qué no se están eliminando? ¿Por qué no se están eliminando? Estoy viejito y se me está olvidando. A ver. M3 más M4. No, volví a obtener, claro, eso no puede ser. Mm. Se están cancelando. ¿Por qué no se están cancelando? Además que es que no tenemos más ecuaciones. No. O sea, no hay de dónde sacar más ecuaciones, porque ese son el balance global y el balance por componente. Entonces, de aquí debería salir la respuesta. Si no se tomara a, sino a B, igual puede pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo más seguro. Es lo más seguro. Esta es ecuación 1 más ecuación 3. Cogí la ecuación 3 y la puse en M1, en ecuación 1. Si hago lo mismo y coloco en la ecuación 2, no se puede porque estamos dando vueltas. Estamos dando muchas vueltas. M3 en función de M1. Voy a reemplazar aquí en función de M1. O despejar M1 en ambas. No, ya hice eso, ya la coloqué acá. Millón de despejo. Oye, no sé, debe ser que estoy muy cansado, Se ve como, uy, Dios. ¿cierto? ¿Será que no dejamos de leer algo? No puede ser. Hacer el balance de materia. No, algo tenemos, algo estamos ignorando, no porque no lo hayamos planteado, sino porque X3 en la corriente 3. Sí, esa es la sustancia de enlace, claro. M1 se está volviendo, M1 se está yendo todo por el 3. Todo el C de casa se está yendo por la corriente 3. Sí, esa es la sustancia de enlace. Mírala, ahí está. Estoy leyendo bien quiénes son. Al mezclador de una solución formada por A y B. ¿Sí? Y B es la sustancia de enlace. Pues podríamos hacerlo con B. En vez de plantear los balances de C de casa, podríamos plantear los balances de B de Bogotá. ¿Por qué? A ver, sí, eso tiene más sentido. ¿Sabes por qué? Porque B es una sustancia de enlace. ¿Sí te acuerdas que es una sustancia de enlace, no? Sí. Que solo está en dos corrientes. Y la ventaja de que B esté en las dos corrientes, en dos corrientes, es que una de esas corrientes sí la conocemos, que es M2. Ok.
¿cierto? Y entonces al ser sustancia de enlace y conocer uno de los flujos, de una vez va a salir el otro flujo. Hagamos la tarea. Rápido, rápido. Insertar. No, este. Insertar a la derecha. Ok. Entonces, copiemos. Ay, tan chistoso. Eliminar columna. Y hagámoslo con B de Bogotá. No sientas que estamos perdiendo el tiempo, hija. Estamos aprendiendo. No, sí. Esto no hay fórmula mágica. Nunca la hay, nunca la hay. Y con el profesor es más rápido que con lo que yo hago porque me lleno de ecuaciones y sigo dando vueltas. Claro. Entonces, a ver, pensemos en la corriente B. Entonces, B en la corriente 1 no hay. ¿Cierto? Sí. B en la corriente 2. 1 en la Ahora sí corriente hacemos 2 la resta. menos 0.5263 es 0.4737. Listo. En la corriente 3, No B, hay. 0,0. Y en la corriente 4, Sería menos 0.217. 0.783. 83. Listo. De acuerdo. Entonces, hagamos ahora con el componente A y con el componente B. Listo. ¿Listo? Entonces ya tenemos el de A. Vamos a quitar esta ecuación, el componente C, y vamos a usar mejor el componente B de Bogotá. Entonces voy a copiar esto que está acá. No, todo esto que está acá. Entonces, algo tengo mal, ¿no? Ah, es porque ya lo simplificamos, ¿no? Bueno, entonces, B en la corriente 1 por M1. Vista. Más. ¿Qué pasó acá? B en la corriente 2 por la corriente 2. B en la corriente 3 por la corriente 3 más B en la corriente 4 por la corriente 4. Esa sí sería nuestra tercera ecuación. Ok. Simplifiquemos la ecuación. Este término desaparece. ¿Cierto que sí? Sí, y la corriente M3. Y la corriente M3 también desaparece. Ahora sí, ahora sí. No es porque, a ver, no es porque las otras ecuaciones que hubiéramos planteado estuvieran mal. Las ecuaciones eran correctas, pero no servían porque no incluían el que tiene más información, que es el caso, la corriente 2. Mira que la corriente 2 ahora sí es más útil porque está en todas las corrientes, en todos los balances, perdón. Y en este balance es un balance por una sustancia de enlace. Entonces mira que conocemos composición en la corriente 2, composición en la corriente 4, conocemos la corriente 2, automáticamente podemos hallar la La corriente corriente 4. Sí. ¿Listo? Entonces, no, de una vez sacamos eso. Entonces, igual. Producto de fracción en 2 por la corriente 2 dividido la fracción en 4 por la corriente 4.
esto lo sacamos de la ecuación 3, para que después, cuando lo quieras repasar, yo les dejo este archivo, pues sepan de dónde salió. Entonces, hallemos de una vez M4. ¿Qué quiero hacer acá? Ya lo acordé. Entonces, fracción en 2 de B. 0,4737 multiplicado por el flujo másico de la corriente 2, que es 9500 kilogramos sobre hora. Dividido la fracción en 4 por la corriente, la fracción en 4, que es de B de Bogotá. Uy, quiero aquí cambiar mi B de Bogotá. 0,783. Dan 5747.31. Unidades, Kilogramos por hora. kilogramos sobre hora. ¿Listo? De la ecuación 3, hallamos M4. 5.747,31 kilogramos sobre hora. Vale. Estos que marco en amarillo son los que no conocemos. Listo. Nos conocemos, pero hemos hallado. Hallamos este valor. Listo. Ya conocemos M4 y M2. Entonces, de esta ecuación, mira que podemos despejar M3. M3. Entonces me voy a llevar la ecuación 2 y vamos a despejar M3. Igual a fracción en 2 por M2 menos fracción en 4 por M4 dividido fracción en 3 reemplazamos y entonces fracción de A en 2 0,5263 multiplicado por la corriente 2, 9500 kilogramos sobre hora, menos fracción de A en 4 por M4, que es 0,217, multiplicado por M4, que ya lo hallamos, que es 5747,31 kilogramos sobre hora. Dividido la fracción de A en la corriente 3, que es 0,9245. Es igual a 40.059,1 ¿Qué unidades? kilogramos sobre hora. Kilogramos sobre hora. Muy bien. Listo. Ya tenemos M3. 4059,1. Ahora sí en la balance general. Y ahora la balance general, despejamos M1. Que nos va a dar M1 será igual a M3 más M4 menos M2.
reemplazamos M3, 4059,1, M4, 5747,31, menos M2, 9500. Ahí me da negativo. No pasa nada. No, claro que pasa, no puede dar negativo. Ay, ¿será que yo anoté mal? Ay, sí, me comí un numerito. Sí, hija, no puede ser negativo, no. 4000 más 5000, 9000. Y hay unos numeritos más. Es mayor que 5000, no. Ahí está. Sí, le había 316.41 Kilogramos sobre hora. sobre hora. 316,41 kilogramos sobre hora. Sí, hija mía, los flujos ni las fracciones jamás de los jamases pueden dar negativo. Si te da negativo, algo tienes mal. Listo. Uy, casi que no. ¿Listo, hija? Sí, señor. ¿Mejor? Mucho mejor, sí. Vale, listo. Entonces, yo te recomiendo que hagas más ejercicios de los que están en el libro. De este libro. Y así te entrenas y estudias para el parcial. Para el parcial. Sí, la evaluación. Para la evaluación. ¿Vale? Las dudas que tengas, con confianza me escribes. Yo espero ya poderte contestar más eficientemente. Bueno, profesor. ¿Listo, hija? Muchas Entonces, gracias. voy a cargar este archivo. Voy a subir la grabación para que puedas revisar cuando quieras. ¿Listo? Listo, profesor. Muchas gracias. Vale, mujer. Entonces, descansa. Cuídate mucho. Estamos hablando. Gracias, profesor, que esté muy bien. Vale, hasta luego. Cuídate.